Vamos a hablar de la aplicación del tema de los fluidos en la presión atmosférica, el principio de Pascal y principio de Arquímedes. Por lo tanto, los objetivos de la clase es comprender las características básicas de los fluidos como la base del modelo cinético molecular de la materia, explicar las propiedades de los fluidos según el modelo corpuscular y utilizar el concepto general de presión para explicar variadas situaciones cotidianas. Entonces vamos primero con un recuerdo de qué son los fluidos. Antes de determinar quiénes son fluidos, vamos a recordar lo que son los estados de la materia. La materia la encontramos en la naturaleza en forma de sólido, líquido y gaseoso, y solo el líquido y el gaseoso pertenece a los fluidos, y estos fluidos van a comportarse dependiendo de la presión que se ejerza sobre estos fluidos, y vamos a hablar del principio de Arquímedes, el principio de Pascal, y saber que los fluidos tienen características como la densidad, el peso específico, entre otras características que ellos poseen como la viscosidad, la misma fluidez, la forma que adquieren dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo está la composición de sus partículas. Cuando muevo esto, no me avanza. Ahí, sí. Ahora, entonces, de estas características de la materia, el sólido, como ustedes logran ver en la imagen, forma una red en donde vemos todas estas partículas muy juntitas con una forma determinada, ¿no es cierto?, porque adquiere una forma especial debido a que estas fuerzas que hay entre sus partículas o entre sus moléculas las van a mantener unidas. Estas fuerzas se llaman fuerzas intermoleculares, que son muy intensas y que permiten que cada partícula esté muy juntita una al lado de otra, formando esta red cristalina. Y eso permite que mantenga su forma, pero que no sea compresible. O sea, si yo trato de presionar, no voy a poder cambiar su forma, salvo, ¿no es cierto?, que sean materiales sólidos con propiedades elásticas o inelásticas. En el caso de los líquidos, todo líquido va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Sus partículas se encuentran un poquito más separadas, y esto es porque la fuerza entre sus moléculas, la fuerza intermolecular, es menor comparada con la de los sólidos, y esto hace que ellas puedan fluir, pero no son compresibles. Si tú tratas de comprimir, vas a hacer que el líquido se salga de los bordes porque no varía mucho su volumen, mantiene su volumen constante, independiente que yo lo cambie de un recipiente a otro. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas se encuentran muy separadas. Esto significa que las fuerzas intermoleculares son muy bajitas o casi nulas, y por esta razón puede fluir, y como están tan separadas estas partículas, yo las puedo comprimir, por lo tanto es compresible. En relación a los dos fluidos, que son los líquidos y los gases, sabemos que no tienen una forma fija. Ahí ustedes ven que adquiere, con los distintos colores, adquiere la forma del recipiente. No se pueden comprimir porque tienen un volumen fijo. Supongamos que aquí yo tengo 500 ml y los paso a este recipiente, van a seguir siendo 500 ml. Si lo cambio a otro más grande, van a seguir siendo 500 ml. Su volumen no va a variar, pero sí tiene la capacidad de fluir, pero no de difundir. ¿Cuál es la diferencia? Fluir es que se esparce. Difundir, que puede ir por la atmósfera y distanciarse mucho más, como es el caso de los gases. En relación a las sustancias gaseosas, ahí vemos una empresa o una industria que está emitiendo gases hacia la atmósfera. Si te fijas, va saliendo y empieza a difundirse por todo el espacio. No solamente fluir, sino que se empieza a difundir. Por lo tanto, los gases no tienen forma fija, al igual que los líquidos adoptan la forma del recipiente. Sí se puede comprimir y sí se expanden con mucha facilidad.
Por lo tanto, ellos fluyen y se difunden a través de los espacios. Si aplicamos este tema de los fluidos, nosotros sabemos que el agua es fluido, decimos que los gases también son fluidos, por lo tanto, el aire es un fluido, el mar que rodea todas nuestras costas es fluido, la sangre que circula por nuestro cuerpo es fluido, los nutrientes que se encuentran en estado líquido también son fluidos y además la sangre se encarga de distribuir a estos nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo por ser un fluido. También tenemos el líquido linfático, que también es un fluido, el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en nuestra columna vertebral y rodeando nuestro cerebro, también es un fluido que sirve de lubricante y también existen en la naturaleza lubricantes y combustibles derivados del petróleo, que también es un fluido, y ellos pueden viajar a través de estos conductos, así como la sangre viaja a través de nuestros conductos que se llaman vasos sanguíneos, lo que son los lubricantes, los combustibles, los gases, pueden también transportarse a través de estos conductos que se llaman oleoductos o gaseoductos. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que tienen distinta viscosidad, tienen distinta densidad y eso también va a hacer variar la capacidad de fluidez que ellos tengan, si tiene mayor fluidez o tiene menor fluidez. Por lo tanto, los fluidos son todos los líquidos y los gases que se encuentran en la naturaleza, tienen esta capacidad de fluir por la movilidad que tienen las partículas que forman a estos fluidos y además se caracterizan por tener poca fuerza de atracción entre las partículas que lo forman. Y ahí ya tenemos varios ejemplos, los hemos nombrado como el aceite, el agua, el aire, el petróleo, la sangre, entre otros. ¿Qué significa fluir? Significa deslizarse con facilidad, como lo muestra la imagen del ejemplo del estado gaseoso y del aceite. Por lo tanto, se diferencian bastante de los sólidos que tienen una forma definida, que están muy juntitos, que no pueden fluir porque sus partículas están muy unidas, por lo tanto no les da esta capacidad de fluir porque esta fuerza los mantiene juntos y las partículas no se dispersan, a diferencia de un líquido con un gas. En relación a la fluidez, aquí esta fluidez es una propiedad tanto de los líquidos como los gases y decíamos, ¿no es cierto?, que mantienen su volumen en el caso de los líquidos, pero no el caso de los gases. En el caso de los líquidos, como yo le explicaba, puedo tener aquí, supongamos en este vasito, 250 ml de agua y yo lo quiero pasar a un jarrón, van a seguir siendo 250 ml de agua. Por lo tanto, su volumen no va a cambiar, pero sí va a cambiar la forma porque va a adoptar la forma del recipiente. En el caso de los gases, por ejemplo, si yo los tengo encerrados en este espacio, ellos se van a mantener en ese espacio y van a tener un volumen determinado que lo da este espacio, porque las partículas van a circular por todo ese espacio. Pero si yo abro la puerta o hago un orificio en esta caja, ¿qué va a ocurrir con las partículas gaseosas? Van a difundir hacia el otro espacio, tratando de tomar ambos espacios. Por lo tanto, si yo calculo el volumen ahora, después de que fluyeron, nos vamos a dar cuenta que su volumen aumentó. No aumentó el número de partículas, sino que aumentó la distancia entre las partículas para poder abarcar todo el espacio disponible. Entonces, por esa razón, ellos sí pueden expandirse y pueden aumentar su volumen. En relación a la viscosidad, dependiendo de la viscosidad que tengan estos fluidos líquidos, va a depender la fluidez que ellos tengan, ¿ya? La viscosidad, ¿qué es? Es la resistencia que se opone al movimiento, a esta fluidez. Mientras más viscoso es, significa que es más denso, que tiene menor fluidez y que tiene menor deformación porque va a fluir muy poco mientras más denso sea. Mientras menos densidad
tenga, es decir, menos viscoso sea, va a fluir con mayor facilidad porque se va a parecer mucho más a un líquido, ¿no es cierto? Y va a poder difundir y fluir cuando uno lo quiere cambiar de un lugar a otro, cuando tú lo traspasas de una botella a un pocillo, por ejemplo. Y también en esta densidad que determina la viscosidad de los líquidos va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, la viscosidad también va a disminuir y va a hacer que sea un líquido más fluido. Y cuando baja la temperatura, ustedes se fijan, por ejemplo, en los aceites o las grasas, tú las grasas cuando las calientas se forman en líquidos viscosos que pueden fluir. Y a medida que se va enfriando, tú te das cuenta que la viscosidad va haciéndose más densa y llegar a un momento en que puede transformarse en un sólido, porque eso hace la temperatura. Entonces hay algunos fluidos que a temperatura ambiente, como en el caso de los gases y no de los líquidos, pueden difundir con mayor velocidad porque la temperatura hace que las partículas que forman estos fluidos, sean estos líquidos o gaseosos, estas partículas se muevan con mayor velocidad. Y ese movimiento de las partículas va a hacer que sea más o menos fluido. En relación a la compresibilidad, que significa presionar, hacer una fuerza contra el fluido. Ya sabemos que con los líquidos no nos va a resultar debido a que tienen muy poca distancia entre sus partículas, por lo tanto, si yo Claudia, se escucha mal. ejerzo. Pensé que era mi internet. ¡Aló! ¿Aló, Claudita? ¿Me ¿Se escucha? escucha Escucha cortado? mal. Ahí sí, ahí volvió. Ahí volvió, a lo mejor fue Sí, tema de ahí sí. internet en Sí, mi Claudia, casa. ahí. Ya. Dale, vuelve a Entonces, explicar repito, de antes. tengo que repetir de antes. Acá, Sí, por viscosidad. favor. Sí, Ya, en relación entonces a la viscosidad es una resistencia al movimiento. ¿Qué significa? Que mientras más viscoso sea, va a ser menos fluido y menos tendencia a la deformación. ¿Qué significa esta deformación? Cuando el fluido avanza, se derrama, ¿no es cierto? Y empieza a movilizarse. Entonces, esto tiene que ver con la densidad que tenga ese líquido. A mayor densidad, menor viscosidad. Significa que, por ejemplo, si yo comparo el líquido de arriba con el de abajo, que son distintos, tú al solo mirar la imagen te das cuenta de cuál es más viscoso que el otro. Por ejemplo, este es aceite y tiene menor viscosidad comparada con la miel. Incluso la miel a temperatura ambiente se empieza a poner mucho más viscosa y llega un momento que se te solidifica, ¿ya? Pero si aumentamos la temperatura, se va a volver a transformar en más viscoso y va a adquirir mayor fluidez. Lo mismo pasa con los aceites. Cuando tú aumentas la temperatura en un aceite, te das cuenta que se hace mucho más líquido, es decir, menos viscoso. Por lo tanto, en la viscosidad de estos fluidos, que son estos líquidos, va a depender de dos cosas: de la densidad del fluido y de la temperatura del ambiente, porque la temperatura va a hacer que aumente la viscosidad o disminuya la viscosidad. Es decir, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la viscosidad. Estamos hablando de una relación que se llama inversamente proporcional, porque a medida que yo voy aumentando temperatura, la viscosidad va disminuyendo. Entonces, ahí esto influye en la viscosidad de estos fluidos.
Y obviamente en los gases la temperatura también va a ser que trate de abarcar mayor espacio a mayor temperatura porque las partículas se van a movilizar mucho. En relación a la compresibilidad, es decir, comprimir este fluido, específicamente los gases, porque los líquidos no tienen tanta compresibilidad, porque con un poco que yo presione, hago que el líquido se desparrame, por lo tanto, no lo puedo comprimir. Pero el caso de los gases sí los puedo comprimir. ¿Y por qué los puedo comprimir? Porque la existe entre las partículas es mucho mayor. Por lo tanto, cuando yo comprimo, estoy haciendo que las partículas que forman un gas empiecen a juntarse más. Y lo voy a poder hacer hasta lograr que esas partículas queden muy juntitas, pero yo ejerciendo presión, porque si yo suelto ese émbolo, el émbolo va a saltar y las partículas van a volver a tomar el espacio que ya tenían. Entonces, aquí al comparar líquidos y gases, podemos decir que los gases son más compresibles comparado con los líquidos, porque los líquidos mantienen un volumen estable, no cambia el volumen. En cambio, los gases sí pueden cambiar su volumen porque fluyen y se difunden a mayor velocidad, ¿no es cierto?, comparado con los líquidos. En relación a la densidad, ¿cómo calculo la densidad de un fluido? La densidad se relaciona con dos cosas, la masa y el volumen. ¿Y qué podemos decir aquí también en relación a la masa y el volumen? La masa, por ejemplo, si yo te digo voy a aumentar la masa de ese fluido, pero voy a mantener el volumen. ¿Cómo puedo aumentar la masa de ese fluido disminuyendo la temperatura? Entonces, si aumenta la masa y el volumen se mantiene constante, aumenta la densidad. Caso contrario, si aumento el volumen y la masa la mantengo constante, al aumentar el volumen y la masa mantenerse constante, la densidad se va a hacer menor. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que a mayor masa vamos a tener mayor densidad. Esto significa que es directamente proporcional. Sube la masa, sube la densidad. En el caso del volumen, al aumentar el volumen con masa constante, va a ir aumentando el volumen, pero va a ir disminuyendo la densidad. Las unidades de medida para densidad, como es masa, es kilogramos y es volumen, metros cúbicos. Entonces yo puedo calcularlo con kilogramos metros cúbicos o con unidades más pequeñas como gramos centímetro cúbico o gramos y mililitros. Entonces la densidad va a depender de su masa y su volumen. Y si yo cambio o modifico estas dos unidades, también voy a modificar a la densidad. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, para ver la fluidez que tienen los gases y qué pasa con los líquidos. Por ejemplo, en relación a la temperatura o a la presión. Los gases, obviamente comparado con los líquidos, son menos densos y por eso pueden flotar y pueden irse. Yo puedo soltar un globo y se me va a ir, ¿ya? Porque es mucho menos denso comparado con un líquido. ¿Qué pasa con los líquidos? Yo puedo mezclar distintos líquidos, por ejemplo, aceite, agua, y lo voy a querer comparar con algo sólido como es la arena. Tú lo puedes mezclar, lo puedes revolver, agitar, esperas un breve momento y te vas a dar cuenta que el que tiene mayor densidad se va a ir al fondo y obviamente en este caso lo que está en estado sólido se va al fondo. Pero ¿qué pasa con el aceite y con el agua? El aceite, como tiene mayor densidad que el agua, entonces el agua va a ir quedando abajo, el aceite va a ir quedando arriba. O sea, todo lo contrario, perdón. El agua tiene mayor densidad que el aceite. Y después de tú haber mezclado y haber hecho una mezcla heterogénea, en donde estaba todo ahí,
revuelto y mezclado, después de un tiempo se van a transformar en mezclas homogéneas porque se van a ir separando por densidades. ¿Qué tenemos acá? Así como podemos medir la densidad, también podemos medir la presión de los fluidos, ¿ya? Y para que entendamos el concepto de la presión, presión significa hacer fuerza, por lo tanto se va a medir en newton y el área se puede medir en metros cuadrados. O si yo quiero utilizar unidades más pequeñas, la fuerza la puedo medir en dinas y el área la puedo medir en centímetros cuadrados. ¿Qué es la presión? Es la fuerza ejercida en una determinada área. Si yo mantengo el área y aplico más fuerza, significa que la presión va a ser mayor. Pero si el área es mayor y mantengo constante la fuerza, a fuerza constante y mayor área, la presión va a disminuir. ¿En qué unidades podemos medir la presión? Se utiliza el sistema internacional que es el Pascal, que equivale a un newton por cada metro cuadrado. Eso es un pascal. Newton, metro cuadrado. Pero también lo puedo medir en atmósfera, que una atmósfera corresponde a 101.325 pascales. Y si yo quiero comparar una atmósfera con los centímetros de mercurio, una atmósfera corresponde a 76 centímetros de mercurio, o puedo decir que 101.325 pascales corresponden a 76 centímetros de mercurio. O también lo puedo transformar en otra unidad, que son los milímetros de mercurio, que serían 760, por lo tanto, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o 101.325 pascales corresponden a 760 milímetros de mercurio. Y también lo puedo cambiar a bar, y diríamos que una atmósfera es igual a 1,01325 bar. Y lo mismo pasaría con los 101.325 pascales, que correspondería a 1,01325 bar. Y también lo puedo medir en Torricelli, porque fue él el que descubrió esta unidad de medida que se parece mucho a los milímetros de mercurio. Por lo tanto, 760 milímetros de mercurio es lo mismo que decir 760 torr. ¿Ya? ¿Qué instrumentos utilizamos para poder medir la presión? Existen dos instrumentos de medida. La diferencia está si yo quiero medir la presión de líquidos o quiero medir la presión de gases, como por ejemplo los gases que forman la atmósfera. Los de los líquidos se llama manómetro y el de los gases se llama barómetro. Por ejemplo, cuando el doctor te quiere tomar la presión sanguínea, utiliza un manómetro, te lo pone en el brazo y empieza, ¿no es cierto?, a inflar, y con el estetoscopio para escuchar, para saber él cuál es el pic máximo de tu presión y cuál es el mínimo para poder medirte la presión. Entonces, eso es un manómetro, con lo que te toman la presión sanguínea porque la sangre es líquida. En cambio, todo lo que tiene que ver con gases es con un barómetro. Incluso hay murales que te venden, que te dan la temperatura ambiental y que te dan la presión atmosférica, ¿no es cierto?, medidas en milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión? Aquí tenemos un émbolo. Este émbolo yo lo voy a bajar y voy a ejercer presión sobre este líquido. Entonces, si yo tengo un líquido, tengo un gas, sabemos que con los líquidos yo voy a empezar a hacer presión y el agua, ¿qué va a hacer? Se nos va a salir. Pero el gas, yo voy a poder ejercer mucha presión, pero en el momento que yo suelte este émbolo,
se va a liberar, ¿no es cierto?, esta presión, esta fuerza, para que estos gases puedan ocupar mayor espacio. Entonces, aquí me explican que si yo ejerzo presión en este sólido que está dentro de un cubo con agua, al ejercer presión en el cubo, voy a ejercer presión en el agua y esta presión del agua va a ejercer presión hacia las paredes de donde se encuentra este fluido, ¿ya? Entonces, al presionar uno, por ende, estoy haciendo presión en lo otro como consecuencia. Entonces, si una fuerza actúa sobre la superficie, y dependiendo de la superficie, del tamaño de la superficie, va a ser el efecto de la fuerza y si va a lograr formar o no deformar en donde yo estoy ejerciendo fuerza. Para que usted lo pueda entender, por ejemplo, que ahora no sé si se usará, pero si yo te comparo dos zapatos, tengo un zapato taco aguja y un zapato taco ancho. La misma persona, con la misma masa corporal, si se pone un taco aguja, ¿va a ejercer más presión o menos presión comparado si se pone un zapato taco ancho? ¿Qué creen ustedes? Menos presión. ¿Quién ejerce menos presión, el taco ancho o el taco aguja? El taco aguja, porque la superficie Ejerce es menos menor. presión, ¿ya? Y entonces el taco ancho, tú dices, sería mayor presión. Sería mayor presión porque tiene mayor base para hacer presión hacia abajo. Ya. Pensemos en la fórmula de presión. La presión dice que es la fuerza ejercida en una determinada área. ¿Quién ocupa más área, el taco aguja o el taco ancho? El taco ancho. El taco ancho tiene mayor área. Si esta persona tiene la misma masa corporal y yo esa masa corporal se la multiplico por la aceleración de gravedad, me va a dar un valor fuerza. Y tiene la misma masa corporal, por lo tanto va a ser la misma fuerza. Entonces, pensemos, a misma fuerza, distintas áreas, la misma fuerza a menor área, ¿es mayor presión o menor presión? Tendría que ser la misma entonces, pues, de acuerdo a la fórmula. Ya vuelvo a preguntar, imaginémonos. A ver, lápiz. Porque está diciendo que es lo mismo, es la misma presión que está haciendo la misma persona. Ya, aquí tengo presión es igual a la fuerza ejercida por determinada área. Si estamos hablando de una persona, supongamos que esta persona tiene una masa de 10 kilogramos, supongamos para que salga más fácil, por su aceleración de gravedad que es 9,8, significa que está ejerciendo una fuerza de 98 newton, fijo. Y tiene que ver con el área. Taco aguja, la fuerza va a ser 98 newton. El taco aguja ocupa menos área. Supongamos que el taco aguja, porque es tan pequeñito, es de 0,5. 0,5 por 0,5 nos da 0,5 por 0,5. 0,25, ¿no es cierto? Sí. 0,25. Va, me estaba cambiando para el otro lado. Supongamos acá que es en metro cuadrado para poder trabajarlo con el newton. Y tengo 98 newton y el taco supongamos que tiene 3. 3 por 3 es 9. ¿Qué pasa con la presión? 98 dividido por 0,25 igual a 392 de presión. ¿Es 392 o 3,92?
No, 392. Porque es 98 dividido por 0.25. Ah, ya, 0.25, ya. Sí. Me da 392 y dijimos que Newton con metro cuadrado son pascales. Y el otro, 98 dividido de 9, me da 10,88 pascales. ¿Dónde hay mayor presión? ¿Con el taco aguja o con el taco ancho? Se me fue el... Ahí están viendo los resultados. La aguja. Sí. Con la taco aguja ejerce mayor presión. Lo mismo, cuando a veces nos gusta maestrear, tengo clavos con punta. ¿Y por qué los clavos son con punta? Porque al ser con punta yo puedo clavar más fácilmente, hacer la presión más fácil y enterrar el clavo. Pero me llega a salir un clavo que no viene con la punta fina y viene una punta ancha, trate de clavarlo. Le va a costar más comparado con el clavo que tiene punta fina. ¿Qué te quiero explicar con esto? Que la presión va a variar dependiendo del área en donde yo esté ejerciendo presión. Entonces, si la superficie es de mayor área, va a ser menor la presión. Y si la superficie es de menor área, mayor va a ser la presión y va a ocurrir lo siguiente. Aquí está explicando lo mismo, así que nos vamos a saltar. Profe, y en caso del cuerpo humano, si el volumen es el mismo y la presión, ¿cómo es ahí entonces? No es inversa. Acuérdate que estamos midiendo presión, no densidad. Una cosa es la presión y otra Pero cosa es la densidad. presión, por ejemplo, si el cuerpo puede hacer presión sobre una arena. ¿Sí? Entonces la persona que tiene más peso va a hacer menos presión que la que tiene más delgada. A eso me refiero. A ver, vuelvo para acá. La persona que tiene más peso, tú estás hablando de la fuerza peso, ¿no es cierto? Que se calcula con la aceleración de gravedad. La persona que tiene más peso, ahí me cambia, porque aquí estamos relacionando fuerza con área. Si Lo yo otro es ahora, superficie solamente. la superficie, pero si ahora yo mantengo la superficie, es decir, es el mismo tamaño de los pies, por lo tanto va a ser la misma área. Pero tengo dos personas y estas dos personas calzan 42. Pero una de esas personas tiene una masa de 50 y la otra tiene una masa de 60. Por lo tanto, su valor fuerza, su valor peso, que sería la fuerza que ejerce, va a ejercer mayor presión en el mismo área la persona que tiene mayor fuerza. Pero ahí estamos haciendo otra relación, diferencias de fuerzas en la misma área. Aquí la diferencia era en distintas áreas, a mayor área y a menor área. Lo que tú me dices es mayor fuerza de una persona comparada con la otra persona, pero con la misma área. Y para yo saber que en la misma área, digo, el calzado es de 42. Pero las fuerzas que van a ejercer cada uno de ellas va a ser distinta porque el valor fuerza va a ser mayor. Entonces, a mayor fuerza con la misma área, va a ser mayor presión. Pero ahí ya se me cambió lo que yo estoy relacionando. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende si agrando un valor o agrando el otro, o mantengo uno. Pero siempre cuando trabajamos con estos datos, las relaciones en estos tres datos, siempre yo una la tengo que mantener fija y la otra variarla para ver el resultado que ejerce sobre la presión. Entonces,
Por ejemplo, yo te digo, a medida que aumenta la fuerza, aumenta la presión. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Pero en el caso del área, a medida que aumenta el área, disminuye la presión. Serían inversamente proporcionales, porque estamos hablando de medidas distintas, de áreas distintas y de fuerzas que mantengo fijas. Entonces, todo va a depender de qué es lo que tú estás analizando para calcular la presión. ¿Se entiende ahora? Mira, aquí tengo este ejemplo de las niñas que van a ejercer presión. Es la misma niña que tiene sus pies, supongamos, talla 35. Si la niña se para sobre el agua con sus dos pies y el agua es un fluido, la niña va a ejercer mayor fuerza porque tiene menor área. Entonces, la presión va a ser mayor. Pero en cambio, si esta niña yo la subo a una balsa que está abarcando mayor área y es la misma niña con la misma masa corporal, con el mismo tamaño de pie, pero amplié el área, ¿qué va a pasar ahí? Va a poder flotar porque está ejerciendo, ¿no es cierto?, menor presión al aumentar el área. ¿Se entiende ahora? ¿Chiquillo? Chicos, Eso, profe, ¿a ¿lo dónde último se que puede, hay algún lugar donde se pueda así como ver o investigar? Pero son los datos que yo te utilicé. Pues mira, si en el ejercicio anterior te di los datos, porque presión aquí te dice fuerza dividida de área. Inventemos datos. Presión. Voy a hacer una fuerza de 20 en un área que la voy a variar, en un área de 10. Voy a mantener la fuerza y voy a disminuir a la mitad el área. ¿Qué estoy modificando en esta fórmula? El área. 20 dividido de 10 me da 2. 20 dividido de 5 me da 4. Entonces, al aplicar la misma fuerza, pero variar el área, a mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Ahora modifiquemos la fuerza. Una la vamos a dejar en 10 y la otra la vamos a dejar en 20. Y el área la voy a mantener. El área va a ser de 5. 10 dividido de 5, 2. 20 dividido de 5, 4. Y aquí, ¿qué puedo decir? Que a mayor fuerza, manteniendo el área constante, mayor presión. A menor fuerza, manteniendo el área constante, menor presión. Y ahí varié en una el área y en el otro varié la fuerza. Y eso te explica inmediatamente y no lo tienes que comprobar. O le puedes decir a tu señora, mira, te traje estos zapatos taco aguja y si tienes un piso de madera, te vas a dar cuenta que el taco aguja va a ser puntitos o va a marcarse el taco en el piso de madera. O si tienes piso flotante, te va a quedar la escoba con tu piso flotante porque van a quedar marcados los taco aguja. Pero si tú le dices, mira, te traje este otro calzado, más cómodo, pero es taco ancho. Y te vas a dar cuenta que tu piso no va a quedar marcado, porque está ejerciendo menor presión, porque aumentó el área. ¿Se entiende? Sí, ahí se entiende un poco más. Pero esos son los datos matemáticos que te representan la realidad y tú lo puedes probar.
Lo mismo puedes hacer con un clavo. Tengo un clavo que está perfecto, tiene la punta, y tengo otro clavo que no tiene punta. O mejor ejemplo, tengo tornillos. Hay tornillos que vienen con punta y hay tornillos que vienen planos. ¿Cuál te es más fácil atornillar en una pared? ¿El tornillo con punta o el tornillo plano? Y estás ejerciendo la misma fuerza. Con punta. El con punta es más fácil enterrar. El plano te va a costar mucho más. Es más, ¿qué vas a tener que hacer con el plano? Primero con un clavo en punta, marcar el orificio para poder enterrar el plano. Porque el plano no es capaz de hacer más fuerza comparado con la punta. A pesar de que yo estoy aplicando mucho más fuerza que la que apliqué con el tornillo en punta. Eso es presión. Y eso de presión también se puede ver en el agua. Si yo tengo un río y la niña dice voy a meterme al río y se mete descalza, la niña se va a enterrar en el agua. Y tú te podías preguntar, bueno, ¿y por qué si yo la subo a la barcaza no se hunde? Si la niña tiene la misma masa corporal, ¿qué cambió? La superficie. Por lo tanto, una va a flotar y la otra se va a hundir. Esa es la presión. Y ahí no tiene forma definida, por lo tanto no puedo calcular su volumen, pero sí puedo calcular su masa, pero no su volumen. Y yo necesito tener ambos datos para saber la densidad, masa y volumen. ¿Cómo lo solucionan y cómo descubrieron los científicos que podemos solucionar esto? Y lo descubrió Arquímedes. Tiene que ver con el desplazamiento del agua. Si te fijas, esa probeta en un principio tenía 220 centímetros cúbicos de agua. Pongo la piedra adentro y ahora el volumen del agua subió a 270 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la piedra? Por desplazamiento de agua. ¿Cuál es el volumen de la piedra? Tenía 220 antes de poner la piedra, pongo la piedra y me sube a 270. ¿Cuál es el volumen de la piedra? 50. 50, porque se mide por desplazamiento de agua. Y lo que se conoce de la historia de Arquímedes es que un rey mandó a hacerse una corona de oro y le pide a Arquímedes que le diga y le confirme que esa corona es realmente de oro. Y Arquímedes se cabeció cómo poder demostrar que era de oro o que era una mezcla con oro. ¿Qué hizo Arquímedes? Hasta que se le ocurrió, dijo, viendo la densidad, si la corona flota o la corona se hunde. O por desplazamiento de agua, cuánta agua va a desplazar. Y lo probó en un envase lleno de agua. Y se fijó, tenía un envase con agua y otro recipiente a donde iba a caer el agua. Pone la corona, una corona hecha de oro y la corona que le pasó el rey, con las mismas dimensiones. Y ve el desplazamiento de agua y se da cuenta que la corona que tenía el rey desplazó menos agua comparada con la corona que realmente era de oro, porque si hubiese sido de oro tenía que desplazar el mismo movimiento de agua. Y fue donde el rey y le dice que lo habían engañado. Y eso es lo que se mide por desplazamiento de agua, que eso también después se transformó en el principio de Arquímedes. Y las embarcaciones, para que puedan flotar en el agua, ocupan el principio de Arquímedes para ver la flotabilidad. Y partió de este hecho en donde el rey quería saber si realmente la corona era de oro. Entonces, las embarcaciones, tú sabes que las embarcaciones se hunden un poquito y se habla de la flotabilidad y se calcula la flotabilidad y tiene que ver con el volumen de aire que hay en esa parte del barco.
Y eso es el principio de Arquímedes que vamos a ver el día de mañana. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los volúmenes. Aquí tenemos tres variables, la variable presión, la variable volumen y la variable temperatura. Estas tres variables se pueden aplicar en la ley de Boyle, que él trabaja solo con presión y volumen, en la ley de Charles, que trabaja con volumen y temperatura, la ley de Gay-Lussac, que trabaja con presión y temperatura, y la ley combinada de los gases, en donde te combinan las tres variables. En la ley de Boyle dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. La ley de Charles dice que el volumen 1 dividida por la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividida por la temperatura 2. La ley de Gay-Lussac dice que la presión 1 dividida por la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 dividida por la temperatura 2. Y la ley combinada de los gases me dice que presión 1 multiplicada por el volumen 1 dividida por la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2 y dividida de la temperatura 2. Ustedes van a decir, Chuata, estas son fórmulas, no las estamos entendiendo, pero lo llevamos a la aplicación. Voy a tener la calculadora a la mano. Vamos a ocupar la fórmula P1 por V1 igual a P2 por V2. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, un aerosol tiene 350 ml de gas. Por lo tanto, volumen 1 es igual a 350 ml. Su presión es de 5 atmósferas. Por lo tanto, presión 1 es de 5 atmósferas. Un alumno coloca el aerosol en una bolsa plástica y lo oprime para que salga todo el gas. La bolsa se infla hasta completar 2,5 litros, es decir, volumen 2 es igual a 2,5 litros. ¿Qué presión hay en el interior de la bolsa? Presión 2. Interrogante. 2,5 litros para trabajar en las mismas unidades multiplicada por 1000 para transformarla a ml va a ser igual a 2500 ml, para que ustedes puedan hacer una mejor relación. Sin resolver el ejercicio, ¿la presión 2 va a ser mayor o va a ser menor que la presión 1? ¿Qué creen ustedes? ¿La presión aumenta o la presión disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. El resto de los compañeros, ¿qué dice? ¿Aumenta o disminuye? Según yo, la resultado que va a decir si está aumentando o disminuyendo, según yo. Después cuando termina, busca la resultado de esa presión. Ya, entonces la presión 2 comparada con la presión 1, ¿va a aumentar o va a disminuir al aumentar el volumen? Aumenta, dice Resolvamos. Nayeli. Aumenta, ya tenemos una persona que dice disminuye y la otra persona que dice aumenta. Veamos el ejercicio. Tengo que descubrir presión 2, por lo tanto despejamos la fórmula. Presión 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividida del volumen 2. Reemplazamos, tenemos que la presión 1 es de 5 atmósferas multiplicado por el volumen 1, que son 350 ml, y dividida de 2500 ml. Eliminamos, ¿no es cierto? Porque al dividir se van los ml y solo me quedan las atmósferas, que es la unidad de presión. Presión 2. Tengo 5 por 350
y eso me da 1750. Se me perdió. 0,7. Ahí ya sacaste el resultado, dividido por 2500, 0,7. Sí. Ya. 0,7 atmósferas. ¿Aumentó o disminuyó comparada con la presión 1 en volumen de 350? Y estamos hablando que ese aerosol que estaba contenido con este gas tenía 350, pero la persona presionó hasta que descargó todo el aerosol y lo descargó dentro de una bolsa, y la bolsa se expandió a 2500 ml. Entonces aumentó el volumen. Cuando aumenta el volumen, si te fijas, disminuye la presión. ¿Se entiende? Sí, Nayeli dice que sí, el Ibenson dicen que sí, Claudia. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer el segundo ejercicio de aplicación? Este es el caso del tanque de oxígeno que usa un buzo. ¿Y qué va a pasar con el volumen de ese oxígeno? Si yo estoy en la Tierra, ese tanque de oxígeno va a tener 10 litros de oxígeno. Si me sumerjo al agua, va a cambiar la presión en el fondo del agua, ¿no es cierto? En el fondo marino, hay un cambio de presión atmosférica de 290, que es la presión en el aire. En el mar, ahí en el agua donde va a estar el buzo, va a aumentar a 350. ¿Qué va a pasar con el volumen del oxígeno? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Alguien más tiene una idea? Vamos a poner los datos. Dice, volumen 1 son 10 litros. Presión 1 estaba a 290 atmósferas. Y presión 2, cuando se sumerge el agua, su presión cambia a 350 atmósferas porque aumenta en el agua. Y quiero saber qué va a pasar con el volumen del tanque de oxígeno. El volumen de oxígeno. Despejamos volumen y me queda presión 1 por volumen 1 dividida de la presión 2. Ah, sí estoy calculando con un sí, estoy bien. Reemplazamos volumen 2. Pensé que me había equivocado en transformar. Presión 1, 290 atmósferas. Y oxígeno tenía 10 litros de oxígeno. Se sumergió al mar y cambió a 350 atmósferas. Se van las atmósferas y me quedan los litros. Entonces digo, 290 por 10 va a ser igual a 2900 dividido de 350, me cambia a 8,28, es decir, disminuyó el volumen. ¿Ya? Él estaba en la Tierra con este tanque de oxígeno que tenía 10 litros y por el solo hecho de entrar al mar, tengo el mismo tanque de oxígeno, pero ya dentro del mar no son 10 litros, baja por aumento de presión a 8,28 litros y esa es la cantidad de oxígeno que dispone el buzo dentro del agua, la real, porque cambia la presión. Y eso te va a cambiar el tiempo que puede bucear esta persona hasta que se consuma, ¿no es cierto?, el oxígeno y tiene que salir. Y además tiene que tomar la precaución que al salir no puede llegar y salir rápidamente. ¿Por qué? Porque las presiones son distintas en el agua que en el aire, en la tierra.
ya en la atmósfera. ¿Qué le pasa a los buzos, chiquillos, si salen muy rápido? ¿Ustedes saben? ¿El estanque se gasta más? No. A la persona, Ellos se pueden, ay, ¿cómo se dice? Es como que se le pueden reventar los pulmones, una cosa así, pero sí, no me acuerdo la palabra exacta. sí. ¿Y por qué? Porque el oxígeno que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo se transforma en burbujas, que es lo mismo que le pasó al oxígeno que estaba en el tanque. Estaba como gas oxígeno que tenía 10 litros y bajó a 8,28, por lo tanto, quedaron 8,28 partículas de gas y lo otro se transformó en líquido. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando, si no, nos llegaría a pasar si nosotros salimos muy rápido. Es más, a las personas las tienen que poner en cámaras isobáricas, es decir, aquellas cámaras que te van a compensar y te van a nivelar la presión. Y es porque las burbujas de oxígeno de tu cuerpo se transforman en agua y puede hacer reventar a la persona si sale muy rápido. Entonces sufre esa descompensación. Entonces es importante saber estos datos, chiquillos, para cuando tú quieras hacer algún tipo de deporte o quieras bucear para ver el fondo marino. No es llegar y salir del fondo del agua por las diferencias de presiones. Y señorita, y igual por ejemplo, la cámara hiperbárica, Sí, igual hace harta presión sobre el cuerpo de uno. sí, sí. También es, bueno, yo tuve que hacérmelo por un problema que tengo en un pie Mm, y primero a uno le hacen una prueba porque es como muy complicado para los oídos. Y hace el mismo trabajo, se hace el mismo trabajo como que fuéramos bajando hacia el mar y después lo mismo hacia arriba. sí. Es lo mismo que les pasa a ustedes, por ejemplo, a nosotros, a todos, cuando tú vas subiendo un cerro. ¿Qué le pasa a tus oídos? Que es la primera señal de que algo pasó con tu presión. Se Se tapan tapan, o ¿no se es cierto? apunan. O empieza un pitito. Y eso significa que a mayor altura hay mayor presión de la atmósfera sobre tu cuerpo. Y es lo mismo que pasa cuando tú bajas bajo nivel del mar. Aumenta la presión. Por lo tanto, si yo estoy a nivel del mar, la presión atmosférica se mantiene. Si yo haciendo grandes alturas, la presión atmosférica aumenta, porque es la presión de la atmósfera sobre mi cuerpo. Es ese peso que siente uno en el cuerpo, que es producto de la presión del aire. Y lo mismo pasa cuando bajas al mar. E inmediatamente empieza a cambiar tu presión y a ti se te sube la presión de tu cuerpo. Y si te sube la presión, te puede venir un accidente vascular o te puede pasar algo más grave y morir. Es así de complicada la presión. Y llegar y decir, no, si yo soy capaz, puedo subir al cerro. Y si te viene la descompensación, los futbolistas, cuando tienen que ir a Uruguay, parece que es donde han ido a jugar, o a Perú, pero a lugares donde hay mayor La Paz altura. Bolivia. La En Paz la Bolivia. En Bolivia, entonces Bolivia, pero todos esos lugares hacia el norte tienen mayor altura comparada con nosotros, ¿ya? Que estamos más al nivel del mar. ¿Qué tienen que hacer los futbolistas que van a hacer un gran esfuerzo físico? Tienen que presentarse días antes para poder adaptarse a esa presión, porque si no, no van a rendir y se van a cansar antes. Porque, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de oxígeno que tiene tu cuerpo por la cantidad de glóbulos rojos que tiene tu cuerpo no da abasto para poder transportar más oxígeno que vas a necesitar a mayor altura. Y si tú te vas días antes, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Se tiene que adaptar y va a formar más glóbulos rojos. Y al formar más glóbulos rojos, te puede aportar mayor cantidad de oxigenación a tu cuerpo. Por eso se tienen que ir días antes, para poder hacer esta compensación, o si no se cansan y no ganan nunca, comparado con las personas que viven allá y que están acostumbradas a esa presión atmosférica. Ahora,
hidrostática. Hidrostática, hidro es de agua. Bueno, empezamos antes la clase, no sé, tú me dices, Nicolás. Sí, Claudita, dale, o sea, ya son las 10:30. Ya, hidrostática tiene que ver con los fluidos que se encuentran en reposo y nosotros queremos ver la presión que va a ejercer ahora el agua sobre los cuerpos que se sumergen y va a depender de la densidad del fluido, además de la aceleración de gravedad y de la profundidad. Por lo tanto, aquí para yo poder calcular la presión hidrostática, tengo que conocer la densidad del líquido, conocer la aceleración de gravedad, que nosotros sabemos que acá es de 9,8, y la altura, uno dice altura, pero porque se pone con la letra H, que es de altura, medir la profundidad hasta donde se va a sumergir. Y ahí podemos calcular la presión. Entonces, para calcular la presión hidrostática, tengo que conocer la densidad, la aceleración y la profundidad. ¿Qué te dice este gráfico si yo hiciera el ejercicio? Te dice que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. O sea, a mayor profundidad, mayor presión. ¿Qué es lo que pasó en el ejercicio que hicimos del buzo y el oxígeno? Entonces, aquí nos va a depender también del valor de la densidad. Y aquí hay dos preguntas de aplicación. Una de presión hidrostática que experimenta el buzo y la otra de un submarino. ¿Cómo se calcula eso? Tengo que tener los datos, tengo la densidad del mar, tengo la profundidad y G lo sé. Entonces, es aplicar la fórmula, llegar y reemplazar. Presión igual a la densidad, que es 1,027 kilogramos metros cúbicos por G, que es 9,8 newton metro segundo cuadrado por la profundidad 20 metros. Y la calculamos. Esta es súper fácil, la presión hidrostática. Había cerrado la calculadora. Tenemos 1,027 por 9,8 por 20. Y eso me da 201,292 pascales. Así de fácil se calcula la presión hidrostática. Y lo mismo va a ser para la presión, ¿no es cierto?, cuando baja el submarino. Lo mismo. Presión igual. Como es en el mar, sabemos que la densidad es 1,027 por los 9,8, pero ahora fue más profundo, por 60, porque es un submarino. ¿Cómo va a ser la presión? Igual, 1,027 por 9,8 por 60, y a mayor profundidad, como decía el gráfico, a mayor presión, mayor profundidad, mayor presión, 603,876 pascales. Por esta razón, chiquillo, aquellas personas, los marinos que andan en submarinos, no es llegar y salir del submarino y bajar a la tierra. También lo tiene que hacer poco a poco este submarino, salir desde la profundidad para que no ocurra esta descompensación, porque estaríamos, imagínate, a esa presión, a esa profundidad, 603,876 pascales. Es decir, a mayor profundidad se cumple entonces mayor presión. Eso sería, pues chiquillo, la clase de mañana. Vamos a ver los otros principios.
hacer algunos ejemplos de ejercicio para que se entienda. Y el ejercicio que usted va a tener que hacer, me pasé de largo, en la pregunta esencial, va a ser sobre los vasos comunicantes que ustedes saben que se usan en la construcción para medir los niveles, ¿no es cierto? Y vamos a calcular qué ocurre con la altura del aceite. Entonces me dicen que tiene cierta cantidad de agua, cierta cantidad de mercurio, y quiero saber cuánto aceite tengo que poner para que me quede equilibrado. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el día de mañana, en donde vamos a ver los otros principios para poder resolver esta pregunta esencial. Vamos a dejar de compartir, descartar, y me vengo para acá para yo verlos a ustedes ahora. Chiquillos, si se fijan, no es difícil. A veces hay que razonar el ejercicio antes, que era lo que yo le hacía hacer antes del ejercicio. ¿Qué pasa si aumenta esto? ¿Qué pasa si disminuye lo otro? ¿Qué pasa si mantengo este valor y aumento los otros? Entonces, tengo que usar la lógica y de hacer estos movimientos. Si uno aumenta, el otro disminuye. En el caso de la presión en el mar, si aumenta la presión a mayor profundidad, aumenta la profundidad, aumenta la presión. Y mañana vamos a ver qué ocurre con la presión atmosférica y no en el mar, que son distintas, porque el valor de la presión en el mar es mayor que el valor de la presión atmosférica en la superficie. Entonces,